Hermanos, para mí es un gozo, como le dije nuevamente, abrir las Escrituras y predicarla. Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1. Continuamos aquí en esta sección que se considera el prólogo del libro, Apocalipsis capítulo 1. Y seguimos en estos primeros 8 versículos. Y todavía hoy no vamos a salir. Vamos a llegar hasta el versículo 6. Hoy solo vamos a ver del 4 al 6. La siguiente vez que me toque predicar, veremos el 7 y el 8. Y ahí sí ya saldremos del prólogo. Les leo, hermanos, para dar un poquito de contexto, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Dice el texto: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. He titulado este sermón Apocalipsis, una carta con peso trinitario. Yo hace unos años atrás me mudé a Estados Unidos y mientras que estaba en Estados Unidos me acostumbré a prácticamente recibir toda la correspondencia, todas las cosas importantes, legales y cosas no importantes, de todo un poco, por medio de lo que era el sistema de correo, el sistema postal de allá. Muy común. Bueno, acá se hace seguramente muy similar en todo sentido. Hoy por hoy está casi todo digitalizado, ¿verdad? Recibimos todo por mail, pero muchas veces las compañías, las instituciones envían cosas por correo también por un tema legal. Hicimos todo lo posible para notificar, para avisar a la persona de X motivo. Bueno, en mis años que estuve en Estados Unidos, viví mayormente o en dormitorios de la universidad donde estudiaba o en apartamentos que tenía el buzón de correo, había una caminata que hacer para llegar, entonces todos los días ahí iba, abría mi buzón y generalmente tenía un montón de cosas ahí. La mayoría basura, o sea, porque no me interesaba tener tantas promociones, ¿no? Porque la verdad que las cosas que te llegan, catálogos, flyers, promociones, revistas, directorios, obviamente todas las cuentas, gas, luz, electricidad, internet, extractos de banco, promociones de tarjeta de crédito, talones de pago de mi sueldo, documentación de mis impuestos, avisos del gobierno y obviamente cartas personales de vez en cuando. Mucho de lo que yo tenía en mis manos, había un basurero ahí nomás al lado del buzón y ya iba botando, tirando, pero ciertas cosas obviamente tenían otro peso de importancia o de autoridad que mucho de lo que yo estaba tirando a la basura. Obviamente si eran documentos legales, un cheque que correspondía a mi sueldo, ni hablar, una carta personal y perfumada de parte del amor de mi vida, obvio que eso no lo voy a estar tirando a la basura, o no debería.
Bueno, no todo lo que yo tenía el mismo peso postal. Y es muy interesante que ahora al llegar a esta sección que estamos en Apocalipsis, vemos que la carta, y voy a aclarar eso en un momento, la carta que se le escribe a las 7 iglesias de Asia tiene un peso muy importante. Es un peso trinitario. Es una carta que tiene un peso bastante único en la manera que se presenta. Ahora ustedes me escuchan decir esta carta y obviamente puede causar un poco de confusión porque ya aclaramos en la introducción, en esta introducción larga, porque estamos todavía en el prólogo, que por declaración explícita de parte del libro, esto es una profecía. Esta es una profecía similar a las del Antiguo Testamento, con un profeta, por decirlo así, que es Juan, que tiene ciertas similitudes con literatura apocalíptica, explicamos, pero que también tiene un formato en ciertas partes, especialmente en lo que es introducción y conclusión, a una epístola. Y ahora en el versículo 4 comenzamos con lo que es esa introducción epistolar. Y les quiero ya adelantar, hermanos, que esta sección epistolar, esta introducción, que va a tener una mención del autor, como vemos en las epístolas, una mención de los destinatarios, que es también muy común en las epístolas, tiene también un saludo y una doxología que también aparecen en algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero el saludo es un saludo trinitario. La doxología, obviamente, es una doxología centrada en Cristo, es cristocéntrica. Entonces, toda esta introducción epistolar a este libro, le da un peso tremendo de teología. Y hermanos, no por querer usar la palabra de esta manera, pero no tomemos livianamente este peso que se le da a este libro, que está pero lleno de teología, y comienza todo con esta introducción, este saludo y esta doxología en el inicio. Hermanos, por medio de este pasaje vamos a ser nosotros expuestos a la intención y la fuerza trinitaria detrás de este libro. Y esa inspiración divina a nosotros nos debe reasegurar de su provisión, de que Él nos va a proveer a nosotros lo necesario, y nos debe motivar a adorar a aquel a quien hizo que todo esto fuera posible para nosotros. Que nos dé seguridad, nos reasegure en cuanto a su provisión de la gracia y la paz que vamos a necesitar nosotros en los que nos queda de días de este lado de la eternidad, y también que nos lleve a adorar a ese preeminente, a ese único, que lo hizo todo posible. Todo eso lo vamos a ver en este pasaje. Y por medio de estos 3 versículos que vamos a ver, quiero dividirles el texto artificialmente en 4 elementos. 4 elementos adicionales, digamos, a este prólogo, que son de la sección de la carta. Primero vamos a ver un autor conocido, luego una audiencia necesitada, cuando expliquemos estas 7 iglesias de Asia. Tercero, un saludo trinitario, que eso ya lo venimos leyendo, viendo, explicando. Y por último, una doxología cristocéntrica. Esos 4 elementos van a ser nuestra guía para exponer este pasaje. Comenzamos entonces, hermanos, en el versículo 4 con el autor conocido. Simplemente se introduce esta carta, el autor, como Juan. Nada más, nada menos. Juan, simple. Anteriormente vimos que Juan, cuando se habla de Juan, es el siervo Juan, el esclavo Juan, dijimos en el original. Pero al dirigirse ahora a las iglesias, no agrega su nombre. ¿Por qué? Da a entender esto de que no necesitaba Juan decir más en cuanto a él mismo.
El apóstol Juan, hermanos, sabemos de la historia de ese primer siglo, digamos, y la historia bíblica, no solamente era conocido por las iglesias en Asia, sino que era amado por ellos. Juan, aparte de ser un discípulo del Señor Jesucristo, un apóstol, después de ministrar hasta más o menos los años 60 después de Cristo, en Jerusalén, a esos primeros creyentes que salieron de Pentecostés ministrando a esa iglesia en Jerusalén, se nos dice que Juan se mudó, se reubicó a Éfeso. Éfeso es una de las ciudades en Asia Menor. Y vivió, pensamos que más o menos 3 décadas de su vida, casi 30 años de su vida estuvo en Éfeso, estuvo en esa zona de Asia. Por lo tanto, Juan ministró en la provincia romana de Asia Menor por una gran parte de su vida. Las iglesias en Asia lo hubieran conocido bien. Entonces, acá él simplemente es Juan. Hay una discusión, hermanos, hay una discusión en cuanto a la autoría de este libro, si es Juan el apóstol, si es Juan el anciano, o si es un Juan completamente desconocido. No me voy a ni meter en eso, porque la evidencia no solamente interna, sino también externa en cuanto a la autoría de Juan el apóstol es muy fuerte, muy fuerte. La evidencia externa de parte de padres de la iglesia es más fuerte que la autoría de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Entonces hay mucho respaldo para que esto sea Juan. Claro, hay diferencias en cómo él escribe en comparación con el Evangelio, con las epístolas, entonces por eso hay cierta argumentación. Pero hay mucha evidencia, tanto interna como externa, para que esto sea Juan el apóstol. Bueno, típico de una carta se nos menciona el autor y luego se nos menciona los destinatarios o la audiencia. Y en este caso los explico bajo el punto de una audiencia necesitada. Y ya les explico por qué. Noten que Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y uno escucha Asia y dice, wow, ¿a todo ese continente? Claro, uno lee hoy y piensa en Asia, todo el continente de Asia. No, actualmente podríamos decir Asia, a quien le escribe Juan, le escribe a las iglesias que están en la zona de más o menos Turquía. ¿Sí? Actualmente está el país de Turquía. Yo recuerdo de escuchar eso desde chico, después en la universidad. Pero si soy honesto, hermanos, y humilde, yo me decía en Turquía igual. No lo tenía bien claro dónde se ubicaba eso en el mapa geográfico, por mi falta de conocimiento geográfico. ¿Dónde está Turquía? Para darles una referencia, podría haber puesto un mapa hoy aquí, pero no lo hice. Más o menos Turquía está en el continente, ¿sí?, entre el continente europeo y asiático. De hecho, se considera un país transcontinental, porque es justo uno de esos países que divide Europa de Asia. Y si fuéramos a mirar el mapa y miran hacia Europa y Asia, está al norte del mar Mediterráneo. Y creo que la mayoría de acá, de los que están aquí, seguramente conocen dónde está Italia. Muchos descendientes italianos aquí, la Bota, ¿sí? La Bota, que es Italia. Bueno, al este de Italia está Grecia y al este de Grecia está Turquía. ¿Sí? Grecia y Turquía están divididos por el mar Egeo, también un mar que Pablo navegó y otros navegaron durante los tiempos bíblicos. Juan le escribe a 7 iglesias que están ubicados más o menos en esa zona. Y al leer esta introducción uno pregunta, bueno, ¿por qué 7 iglesias? ¿No había más iglesias que estas 7? Bueno, sí había más. De hecho, conocemos la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis. Eran iglesias de Asia Menor, pero no se mencionan. Ahora en un momento voy a explicar o a especular un poco por qué no es que nos explica aquí por qué esas 7. Bueno, una de las explicaciones que se da por la mención de 7 iglesias aquí en Apocalipsis capítulo 1 es que el número 7 es
simbólico, es un número que simboliza la totalidad o la perfección. Entonces, algunos llegan a decir, y quizás esto es una postura extrema, dicen, en realidad esas 7 iglesias que se mencionan no son importantes, sus nombres, dónde estaban ubicadas, nada. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí es el 7. Y entonces esta carta o este libro está escrito para la iglesia universal. No le prestes atención a los detalles de esas 7 iglesias porque esto se trata con la iglesia universal. Bueno, creo que eso es ir a un extremo bastante fuera de lo que nos da el libro mismo, porque Juan escribe en detalle a las situaciones de cada una de estas 7 iglesias. Y eso nos queda la pregunta, bueno, si son iglesias reales que existían en Asia, ¿por qué estas 7? ¿Por qué no también Colosa? ¿Por qué no también Hierápolis, que se mencionan en la Biblia? Bueno, no sabemos bien. Pero por alguna razón estas eran 7 iglesias que se le destacaban a Juan. Eran 7 iglesias que estaban, o 7 iglesias en ciudades que estaban conectadas por una carretera circular que facilitaba el envío de emisarios, de mensajeros. Y muchos han llegado a decir que estas 7 ciudades representadas por las iglesias tenían mucha importancia a nivel de influencia alrededor de lo que era la provincia de Asia Menor. Entonces, bueno, Juan claramente involucrado en el ministerio a las iglesias de esta zona y les escribe a estas 7 bien posicionadas, fácilmente recibiendo sus mensajes, este libro, por ejemplo, que recibirían todas. A esas 7 le escribe. Y estas 7, hermanos, son iglesias, son una audiencia necesitada. Juan, como vamos a ver pronto, empezando en el versículo 9 de este capítulo, Juan ya no está con ellos. Juan no está en Éfeso, no está en Asia Menor, no está en esa zona, está en la isla de Patmos. Él está preso. Y él sabe que hay situaciones en cada una de estas iglesias que traen sufrimiento y traen problemas a las iglesias. Algunas necesidades de las iglesias causadas por su pecado y otros como resultado de ser fieles al Señor. En la introducción yo le di unas características de estas 7 iglesias a modo de resumen. Se las recuerdo, se las repito. Estas iglesias, si miramos a las 7 en su totalidad, eran iglesias con prioridades incorrectas, describiendo la de Éfeso. Eran iglesias bajo persecución, la iglesia de Esmirna. Eran iglesias que transigían ante la presión, Pérgamo. Eran iglesias que toleraban la inmoralidad, Tiatira. Eran iglesias de apatía espiritual, la iglesia en Sardis. Eran iglesias que enfrentaban ostracismo y aislamiento, Filadelfia, y eran iglesias autosuficientes, la Odisea. Iglesias autosuficientes, transigentes, perseguidas, en resumen. Y uno dice, tantas iglesias así hay hoy. Tantas de nuestras iglesias sufren diferentes tipos de lucha, de persecución, algunas sabemos. En otras partes del mundo donde hoy hay guerra, sabemos que es difícil ser un creyente en el sentido de que sufren por ser portadores del nombre de Cristo. Y otras, bueno, autosuficientes, prioridades incorrectas, transigiendo por la presión del mundo, etc. Y Juan básicamente escribe esto y escribe esta carta, este libro, a una audiencia que necesitaba la palabra de Dios. Y el peso detrás de la palabra que les llegaba por medio de Juan era de un nivel único. Era de nivel trinitario. Un peso trinitario, y eso nos lleva ahora a el saludo trinitario en este pasaje. En la segunda parte del versículo 4 y en el versículo 5. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Este es el saludo. Saludo extraño quizás, ¿no? Quizás a manera de pensar de nosotros hoy. No es la manera formal o informal aún que nos saludamos. Típico en el tiempo de los greco-romanos era comenzar una carta con un saludo informal. La palabra en el original kairein, que es diferente a la que tenemos aquí, que es charis. Kairein y charis son muy similares. Kairein significa saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Más o menos esa era la idea de kairein. Pero charis, que es una modificación que se hizo en el Nuevo Testamento, significa gracia. Gracia. Muchas de las cartas en el Nuevo Testamento, de las epístolas, comienzan, especialmente las de Pablo y las de Pedro, comienzan con gracia y paz. Paz, la palabra eirene, que en el griego es la traducción de la palabra shalom, era un saludo típico de los hebreos. Shalom. Era un saludo común, paz para contigo. Noten esto interesante en el Nuevo Testamento. Hay una combinación de el saludo griego, modificado teológicamente para que sea gracia, griego, paz, hebreo. Gracia y paz. Gracia y paz para con todos ustedes. Y más que ser un saludo informal, que yo llegue y te diga qué tal, cómo andás, todo bien, y lo deje ahí, gracia y paz no era solamente algo informal, un saludo, sino que era un deseo. Que el Señor te dé gracia y paz. Gracia y paz. ¿Por qué esta expresión? ¿Por qué este deseo de que Dios le provea gracia y paz a estos destinatarios tan necesitados? ¿Por qué Juan introduce de esta manera? Bueno, gracia, para explicar un poco los conceptos, es un deseo por recibir la capacidad necesaria para agradar a Dios. Es casi como un pedido, Señor, capacítale, habilítale, dale lo que necesita. ¿Por qué? Porque gracia, define un autor, es el amor de Dios espontáneo, me encanta esto, espontáneo, hermoso e inmerecido, obrando en Jesucristo para la salvación del hombre pecaminoso. Es el amor de Dios espontáneo, hermoso e inmerecido, obrando en Jesucristo para la salvación del hombre pecaminoso. Fue por gracia, solamente gracia y amor de Dios, ese amor que no lo puedo explicar y no me lo merezco, que yo llego a una relación con el Señor Jesucristo. Y es esa gracia que no solamente comenzó esa obra en mí, sino que es lo que ahora me permite ahora seguir en mi vida cristiana. Gracia, por un lado. Y paz, y tiene sentido que sea en este orden, paz es el resultado de esa gracia y todo lo bueno que Dios me da. Este mismo autor dice, paz es el efecto de recibir la gracia. Es la salud del alma que se obtiene cuando la gracia endereza el corazón ante Dios y disipa todo temor. Tremendo. Es la salud del alma que se obtiene cuando la gracia endereza el corazón hacia o ante Dios y disipa todo temor. Y cuando pensamos en las iglesias que están en Asia, y ya les di un poco de resumen de lo que vamos a ver en el capítulo 2 y 3, de que estas son iglesias perseguidas, transigentes, iglesias que están de alguna manera sufriendo por su pecado o por oposición. Bueno, que lleguen a experimentar esta gracia, esta capacidad que Dios les va a dar para obedecer, para buscarle, para ser fortalecidos, y la paz que resulta de esa gracia es un deseo hermoso, un deseo muy necesario para esa iglesia.
Ellos necesitaban de este amor, esta bondad espontánea y hermosa, como también de la salud del alma que resulta de esa gracia. Pero ese deseo por gracia y por paz para ellos no resulta en un vacío. No es solamente, bueno, gracia y paz para ustedes. Noten el peso detrás. Noten la fuente detrás de esa gracia y de esa paz. Y la fuente es Dios en tres personas. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Noten el uso de la preposición de, que aparece 3 veces acá, subrayando que esta gracia y esta paz, este saludo, este deseo por ellos, tiene como fuente al Padre, que tiene una descripción particular, especial, el Espíritu, que se le escribe segundo, y el Hijo. Y en un momento explico por qué en ese orden. Y aquí arrancamos con esa teología profunda que nos da el pasaje. Primero con el Padre. Noten, dice el texto, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Antes de meterme en cada uno de las descripciones de estas personas de la Trinidad, les quiero, al mencionárselo, quiero dar un resumen de lo que yo interpreto y percibo del texto que se nos está resaltando de cada una de estas personas de la Trinidad. Y primero el Padre, porque obviamente así no se menciona como Padre, se lo describe que es, que era y que ha de venir. Básicamente está exaltando, destacando la eternidad y la inmutabilidad de Dios. O sea que Él siempre existió, siempre existirá y no cambia. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Esta descripción del Padre se utiliza varias veces en el Apocalipsis. ¿Sí? En el versículo 8, de manera interesante, se va a usar para describir a Jesús, pero las otras 3 veces que vemos en este libro son siempre para el Padre. A ver, no sé cuánto meterme acá en una aclaración de teología trinitaria. Cuando hablamos de las 3 personas de la Trinidad, queremos tener cuidado que no estamos separando a Dios en 3 dioses distintos. No, Dios es uno, pero en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu. En otro momento podremos explicarlo más y mejor. Pero aquí se destaca claramente que este es el Padre. Y si leemos, acá un detalle técnico, si fuéramos a leer este pasaje en el original, notaríamos algo que estudiosos de este libro notan y se quejan y se frustran de Apocalipsis, porque notaríamos que la gramática en este texto no parece concordar con lo que debería ser. No es la gramática correcta para este griego. ¿Por qué escribe así Juan? ¿Por qué no coloca las terminaciones correspondientes que deben ir en una frase como esta? Bueno, algunos especulan que Juan acá comete errores, es descuidado. Claramente no puede ser Juan el apóstol porque él no hacía eso en los evangelios y no lo hacía en las epístolas. Antes de saltar a una conclusión como esa, porque la verdad que es muy difícil que nosotros empecemos ahora a concluir que Juan está loco, está mal, no es el Juan apóstol, ya que hay tanta evidencia que este es el autor, Juan el apóstol. Deberíamos darnos cuenta que esto tiene una alusión al Antiguo Testamento y que Juan toma la alusión al Antiguo Testamento en griego, lo trae a este texto y no le hace ninguna modificación. Lo deja tal y como está, de alguna manera diciéndonos, en nombre de Dios no lo toco, no lo modifico, no le hago una variación. Y esto intencionalmente resalta su inmutabilidad, que Dios es un Dios que no cambia. Y vamos a ver en un momento que esto es
una alusión a Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero antes de ir a ese pasaje, noten que Dios se revela primero como el que es, luego como el que ha sido, dos verbos de su existencia eterna. Ese mismo verbo de ser es, ha sido. Noten que no es un orden de pasado, presente, futuro, sino presente, pasado y algo del futuro. ¿Por qué? Lo vemos en un momento. Pero los primeros dos verbos son en cuanto a su existencia. Dios es. Este es el que es. Este es el que ha sido. El que era. Pero luego, en el tercer verbo, el que ha de venir, se cambia ese verbo y tiene que ver con una manifestación de su presencia. El que ha de venir. He sido, soy, he sido y vendré, es casi el concepto. No dice, no tendría que haber sido algo como soy, he sido y seré. No, intencionalmente se cambia aquí el verbo, porque este libro no solamente va a tratar la existencia eterna de Dios de manera trascendente, porque Él está fuera del tiempo. Él, en un sentido, el tiempo no lo maneja Dios maneja el tiempo, pero Dios también se mete en el tiempo y va a venir. Su plan va a ocurrir. Él se va a manifestar. Su presencia se va a manifestar de una manera especial en el futuro, en el día del Señor, en los tiempos del fin de este mundo. Él siempre ha sido. Él es eterno y Él es inmutable. Y les mencioné que esta es una alusión a Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. En algún momento, si no es ahora, lean este texto. Lean el contexto. Yo les voy a leer versículos 13 y 14, pero esta es la autorrevelación de Dios a Moisés. Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés y Moisés está siendo enviado a Egipto para que él libere al pueblo de Israel y Moisés está temblando. ¿Yo? ¿Y qué les voy a decir cuando me preguntan quién me envió? Versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta referencia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, el que es, alude en el griego a este texto, el yo soy. El yo soy. El nombre que nosotros usamos para Dios, que se empieza a revelar como Yahvé, que en nuestras Biblias aparece como Jehová muchas veces. Yahvé apunta a esta descripción de Dios, el eterno yo soy. Y la audiencia necesitada de Asia, estas iglesias necesitadas, necesitaban algo de alguien como este, eterno, inmutable, que no cambia, que siempre ha sido, que es, que siempre ha sido y que vendrá, que no cambia. Todo alrededor de ellos cambiaba, todo alrededor de ellos estaba muy inestable. Sabemos de testimonio que vamos a leer después en este libro, de mártires, personas que fueron liquidadas por seguir a Cristo. Todo esto estaba sucediendo alrededor de ellos y necesitaban mensaje, palabra de parte de un Dios con el peso de un Dios eterno, inmutable. Mucho más se podría decir de Dios Padre en este texto. Mucho más se podría decir de los demás que voy a estar desarrollando, pero vamos a modo de resumen para avanzar y ver el texto. Nos dice después que también
Este saludo es de parte también de los 7 espíritus que están delante de su trono. Modo de resumen, pienso que esto es una referencia a la omnisciencia y a la eficacia del Espíritu que es enviado por Dios, del Espíritu Santo. Este texto no ha sido fácil de interpretar, no ha sido fácil de estudiar, porque claramente ahí se menciona espíritu, pero esto de 7 espíritus causa un poco de confusión. Y muchos han mirado este texto y dicen, no, esto no es una referencia al Espíritu Santo, sino que es una referencia a 7 ángeles, poderosos, potentes, importantes, quizás hasta arcángeles que en la literatura apocalíptica eran exaltadas y muchas veces participaban de lo que era la comunicación de la revelación de Dios y de sus planes. Entonces hasta algunos comentaristas respetados, leídos, que yo respeto también y leo, piensan, no, esto no puede ser el Espíritu. No tiene esa sensación del Espíritu. Tiene que ser ángeles. Aún acá, sandwichado entre el Padre y el Hijo. El tema es que en Apocalipsis nunca se habla de un ángel con la palabra Espíritu. Nunca. Siempre es con ángelos. Siempre en Apocalipsis los seres celestiales que asisten a Dios de diferentes maneras o lo adoran son ángeles, ángelos, no espíritus, no neuma. Eso es un argumento. Y lo otro es justamente lo que ya les mencioné. Suena muy raro que en este saludo de parte de Dios Padre, de parte del Hijo, sea también de parte de ángeles en el medio. ¿Qué autoridad le brindamos a los ángeles? Bueno, sin meterme mucho más en esa discusión o argumento, esto parece ser una referencia al Espíritu. Y la conexión con los 7 espíritus probablemente se explique mejor si leemos Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 10, que no lo voy a hacer ahora, pero ustedes ahí van a ver menciones del número 7 en varios contextos. También se va a mencionar la omnisciencia de Dios y su Espíritu. Y de alguna manera entonces Juan aquí en Apocalipsis utiliza la terminología y la teología de Zacarías para enfatizar la omnisciencia del Espíritu y su rol como el enviado por el Padre. Entonces la carta le llega a estas iglesias necesitadas con el peso del Padre eterno, inmutable, con el peso del Espíritu omnisciente y eficaz. Y le llega por tercer punto aquí y tercer, fuente de esa gracia, esa paz, llega por medio del Hijo, aquí descrito como Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esto destacándolo al Hijo, me parece a mí como el preeminente en la tierra, como Redentor y como Rey. Como Redentor y como Rey. Pero claro, llegamos al versículo 5 y surge esa pregunta, ¿por qué dejar al Hijo en el tercer lugar? Siempre en la teología, en la doctrina, especialmente trinitaria, se habla de Padre, Hijo y Espíritu. Existe ese orden también en el Nuevo Testamento en cuanto a cuando se mencionan apariciones de Dios en sus 3 personas, etc. ¿Por qué dejar al Hijo al final? Esto es atípico. Bueno, creo que justamente lo que viene después en contexto es lo que nos explica eso. Juan, luego de resaltar estas fuentes, Padre, Espíritu, quiere, después de mencionar la fuente del Hijo, quiere alabarlo, quiere exaltarlo. Y eso no es que no quiere exaltar a los demás, pero de alguna manera quiere conectar lo que se acaba de decir con lo que Cristo ha hecho por nosotros, a favor nuestro, y alabarlo por eso. Recuerden que en Apocalipsis Cristo está en el centro de todo lo que está ocurriendo. Y se describe al Hijo, a Jesucristo, primero como testigo fiel. Interesante. Testigo fiel. Bueno, si alguno recuerda la última vez que estuvimos
en Apocalipsis, hablamos de Juan, y Juan como testigo. Juan como parte de la comunicación, de esa revelación de Dios. Teníamos Dios dándole la revelación a Jesucristo, el Hijo, Jesucristo dándoselo de alguna manera o por medio del agente celestial de su ángel, que le llegó al agente humano confiable, Juan. Y se escribe a Juan como testigo fiel de la vida, del ministerio, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo. Juan fue un testigo fiel. Entonces es como que conecta que Juan reciba la última revelación aquí. Pero ahora a Jesucristo se le describe como el testigo fiel. No hay mejor testimonio de la importancia de su vida, de su ministerio, de Dios, su revelación, su plan, que Él mismo. Él dio testimonio muy claro y preciso acerca del Padre, nos dice el Evangelio de Juan. Juan 18:37, aparece Jesús ante Pilato y Pilato le pregunta, luego, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Ya para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesucristo es un testigo fiel. Es un testigo fiel y eso se resalta no solamente en cómo Él dio testimonio del Padre durante su vida y su ministerio, sino también ahora en este libro siendo el agente de la revelación que se le ha dado a Juan. Yo les mencioné eso también la vez pasada. El Padre le dio al Hijo la revelación para que se lo comunique a sus esclavos y Jesús comunica en este libro exactamente lo que el Padre quiso revelar. Esta gracia y paz, este saludo, este deseo de que las iglesias sean suplidas con lo que necesitan, llega de parte también del Hijo, que es un testigo fiel, que dice la verdad, que ha dado testimonio de la verdad y todo es preciso y exacto como debe ser. Y también llega de parte de Jesucristo, y se escribe en el texto segundo, como el primogénito de entre los muertos. Esto es una referencia a su victoria decisiva sobre la muerte. Jesús fue victorioso sobre su propia muerte. Eso lo vemos narrado en los evangelios. Pero también su muerte dio victoria decisiva para los que le seguirían. Para los muertos que mueren en Cristo hay victoria sobre la muerte. Tremendo. Colosenses 1:18, similar a este texto que estamos viendo en Apocalipsis, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En la Biblia, hermanos, la muerte, rápidamente nosotros sabemos que no tenemos que temer la muerte. Yo se los puedo decir, ustedes me lo pueden decir a mí, ya saben eso, que como creyentes nosotros no tenemos por qué temerla. Pero no es un villano menor la muerte en la Biblia. 1 Corintios 15, Pablo está frustrado con la muerte que resulta del pecado. Está frustrado por lo que ha causado en la vida de los creyentes, en las iglesias y demás. Y llega un momento donde él, frustrado por eso, pero viendo la victoria de Cristo por medio de su resurrección, dice, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está ahora tu poder? Ya está, fuiste. Te aniquilaron, muerte. Cristo con su muerte y su resurrección te aniquiló. Chau. Las iglesias necesitadas de Asia podrían enfrentar persecución hasta la muerte misma porque recibirían gracia y paz de parte de aquel que venció la muerte decisivamente en su lugar. El testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el que dio victoria decisiva sobre la muerte y todo lo que eso implica. Y también se lo describe aquí como el soberano de los reyes
de la tierra. Jesús, por haber venido a la tierra, por haber sido testigo fiel y muerto en la cruz y resucitado, y todo esto de lo que estamos viendo anteriormente, debido a toda esta obediencia, Él fue exaltado para recibir, no solamente en ese momento cuando Él tuvo victoria sobre la muerte y la resurrección, sino que para recibir en el futuro también esa exaltación como soberano sobre los reyes de la tierra. Debido a su muerte expiatoria por el pecado, Él fue exaltado a la diestra del Padre y en su reino futuro dará lugar a un reino que nunca antes se conoció. Y hermanos, hoy leímos el Salmo 89 en la lectura bíblica porque estas tres descripciones que se dan de Jesús, testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, todos estos aparecen en el Salmo 89 y son aludidos. O sea, Juan no es que cita, no es que vemos versículos ahí citados de Salmo 89, pero hace alusión a ellos, conectando a Jesús como el Mesías esperado. El Salmo 89 es una exposición de lo que fue el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, que de la descendencia de David vendría el rey prometido. Siempre había un rey, siempre habría un rey, y en el final habría un rey de su descendencia. Y David se le prometió a un futuro Mesías. Y en el Salmo 89 habla de eso, y en Apocalipsis capítulo 1, en estos versículos, vemos que se hace referencia a este Mesías. Jesús es el Hijo de David que cumplirá con todas las promesas hechas a David. Jesús está al centro, es preeminente en los planes de Dios y de manera muy clara en las promesas hechas en el pacto davídico. Hermanos, qué aliento para las iglesias necesitadas de Asia. Sus desafíos serán enfrentados con una fuente de gracia y paz inigualable, trinitaria. La fuente detrás de la gracia y paz que está a su disposición es el Padre eterno e inmutable. Es el Espíritu omnisciente y eficaz y el Hijo preeminente en el mundo como Redentor y Rey. Tiene un peso enorme esta carta, un peso enorme este libro. Y como les dije hoy, no es no intencional de que Juan deje al Hijo último, a Jesucristo último, porque ni bien describe a Jesucristo, irrumpe en doxología, estalla en adoración de este Hijo. Y me encanta porque al estudiar estos versículos hay mucha teología profunda y hasta a veces agotadora a nuestra mente finita el pensar en el que era, ha de venir, en el Espíritu, 7 Espíritus y Jesucristo testigo fiel. Y todo lo que eso implica es profundo, es fundamental, pesa. Pero esto ahora pasa a una doxología que es súper pastoral. Súper pastoral. Noten, como dice, lo otro también es pastoral, no estoy diciendo eso, pero digo pastoral en el sentido de que el enfoque pasa de ser muy sobre el Padre, el Espíritu y el Hijo a el Hijo, pero en su relación con nosotros. Aparece la palabra nosotros 4 veces en el siguiente versículo y medio. Noten cómo dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la primera doxología, vamos a ver varias más en el libro de Apocalipsis,
pero esta es la primera que aparece y los motivos son estos tres. Uno, por amarnos siempre. Noten que dice al que nos amó. Al que nos amó. Y hermanos, aunque es corto, aunque es sencillo, aunque es algo que se le está enseñando a los nenes desde que están en la primera clase de escuela dominical, que Jesús ama a los suyos, de alguna manera es una referencia bastante única. ¿Por qué? Porque la mayoría, y esto no es propio, sino que al leer me encontré con esta realidad y lo fui verificando, en la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, cuando se habla del amor de Cristo hacia nosotros, es casi siempre en referencia a lo que ocurrió en el pasado. En base a su amor, Cristo murió por nosotros. Él fue el sustituto por nuestros pecados porque nos amó en el pasado. Gálatas 2:20, un ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero en este texto Juan parte de esa norma que generalmente se habla del amor en base a lo que ocurrió históricamente en el pasado por nosotros y lo expresa de manera distinta en tiempo presente. Juan irrumpe en doxología no solo porque Cristo nos amó en un momento de la historia, cuando sufrió en nuestro lugar, maravilloso fue ese gran amor, sino porque sabe que Jesús lo ama en el presente. Me ama tanto hoy como me amó entonces. Y así me seguirá amando. En esta doxología es el único verbo en el presente y así comienza todo. Al que nos amó. Al que nos amó. Si Cristo te amó y dio a su Hijo por ti, Él te ama hoy. Si eres su hijo, Él te ama hoy. Su amor, su bondad inmerecida hacia ti, ese cariño, ese afecto que te tiene, es igual hoy que fue en el pasado y será igual en el futuro. No dudes de ese amor de Cristo por ti, el que me amó, el que nos amó. Y ese amor se manifestó históricamente cuando, ahora vemos en lo que sigue el versículo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan estalla en doxología porque Jesucristo nos amó siempre y porque nos redimió costosamente. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan adora al Señor en este texto porque en un momento de nuestra vida nosotros vivíamos en esclavitud. Y por favor, querido oyente, si esto es algo nuevo para ti, quizás no te des cuenta, quizás no lo sepas y quizás no lo sientas, quizás te sentís la persona más libre del mundo viviendo lo que estás viviendo, haciendo lo que vos quieras, dándote las pasiones y a los placeres que quieras, quizás te sentís como que sos libre. Y venir acá a una iglesia y añadir una religión a tu vida es una esclavitud. Pero la Biblia lo presenta de manera totalmente opuesta a eso. La persona que no conoce a Cristo vive esclavizada a su pecado. No puedes hacer otra cosa sino pecar. Y ese pecado te tiene aferrado, no te suelta. Y Jesús, por su amor, dice el texto, nos liberó a los que somos creyentes de esas cadenas, de esa lealtad que teníamos a nuestro pecado. Nos liberó y lo hizo ¿cómo? Por medio de su sangre. Por medio de su sangre. Un autor dijo, nuestra emancipación y redención de nuestro esclavista se logró gracias al sacrificio de su propia vida. Él dio su vida para que nosotros podamos ser libres de aquel dueño que teníamos antes en nuestra esclavitud al pecado. 1 Pedro 1
18 y 19 quizás explica y habla de este concepto de redención quizás de la manera más linda en todo el Nuevo Testamento, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del costo? Jesús, estamos hablando de la misma persona que se acaba de escribir en el saludo. Jesucristo, el Hijo, testigo fiel, primogénito entre los muertos, gobernador o soberano sobre los reyes de la tierra. En un momento dio su vida, no porque tenía que darla, sino por pura gracia, dio su vida que no tenía contaminación del pecado como tiene la nuestra, sino como un cordero sin mancha, como dice en 1 Pedro capítulo 1, sin contaminación. Él dio de su vida y volcó su sangre sobre aquella cruz, y sangre siendo un símbolo de la muerte, Él murió en nuestro lugar. Y eso permitió que fuéramos comprados por Dios de esa esclavitud para ser de Él. Pasar del reino de las tinieblas, que era lo que vivíamos antes cuando estábamos esclavizados al pecado, al reino de su amado Hijo. Por esa redención. Entonces Juan lo adora porque lo ama ahora como siempre lo amó y como siempre lo amará. Lo adora porque los redimió costosamente con la sangre de Cristo, y lo adora ahora también por posicionar a los creyentes en su reino. Noten, dice el texto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Noten el contraste drástico de haber sido esclavos del pecado, en el reino de las tinieblas, a esto: reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Aquellos que fuimos esclavizados por el pecado fuimos hechos y seremos entre los más privilegiados, un reino y sacerdotes. Reino aquí es la palabra en singular. Fuimos hechos un reino, representa la obra unificadora de Cristo. De toda lengua, de toda nación, un reino para ser gobernado por Jesús mismo. Y sacerdotes como referencia a que somos miembros de un sacerdocio y podemos acceder a Dios en una relación con Él y ser intermediarios nosotros también ahora entre Dios y los hombres. 1 Pedro 2 habla de todo eso. No podemos negar de lo que dice del Nuevo Testamento, que de alguna manera nosotros, lo que ya les dije, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pertenecemos al reino espiritual de Cristo. Pero estamos en Apocalipsis y sabemos que se va a mencionar varias veces que nosotros en algún momento vamos a reinar sobre esta tierra con Él. Lo vamos a ver en las cartas, capítulo 2, capítulo 3. Hay promesas para los vencedores de reinar con Cristo en el futuro. Y lo vemos al final, cuando Cristo finalmente coloca su reino sobre esta tierra. En Apocalipsis capítulo 20 se usan estas mismas palabras para describir lo que va a suceder en ese momento. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, pero por el tiempo solo les leo el 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Referencia directa a lo que acabamos de leer. Juan, hermanos, aquí irrumpe, estalla en doxología por la obra de Cristo en el presente, que nos ama, en el pasado, que nos redimió, y lo que hará completamente en el futuro, que nos hizo un reino y sacerdotes, algo que se completará al fin de los tiempos. Gloria,
a Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, por volcar su gloria, su trascendencia, todo esto que estuvimos intentando entender de este texto trinitario. Gloria a Dios por este Dios, Padre, Espíritu, Hijo, por volcar esa gloria, esa trascendencia a favor de estas iglesias necesitadas como las nuestras. Que el Señor nos dé esa tremenda gracia y paz que surge de un Dios eterno e inmutable, omnisciente y efectivo, redentor y rey. Que sepamos que al acercarnos a este libro y al acercarnos a las luchas, los problemas individuales y grupales y de iglesia que tenemos, que contamos con la gracia y la paz que viene de este Dios trino. Un peso enorme, un Dios enorme que ha hecho tanto a nuestro favor y hará tanto a nuestro favor. Nos continuará, nos dio gracia y paz y nos continuará dando gracia y paz. Pero busquémoslo a Él. Adorémoslo a Él. Concluyo, hermanos, yendo una página o dos más adelante en sus Biblias, al capítulo 5. Otro texto doxológico, también dirigido hacia la persona de Cristo. Apocalipsis capítulo 5. En el contexto, el Padre se describe de otra manera, no como vimos en el capítulo 1, sino como aquel que está sentado en el trono. ¿Sí? En el capítulo 4 se le presenta de esta manera al Padre y el trono es el centro, ¿sí?, de toda esta visión que ve Juan. Y entrando al capítulo 5, hay una preocupación de parte de Juan. Porque el que está sentado en el trono, el Padre, tiene un libro en su mano, pero no hay nadie. Juan no ve a nadie, ni uno digno de tomar el libro que tiene el Padre en su mano. No hay quien lo tome y Juan empieza a llorar. En realidad la descripción es llorar, pero de una manera descontrolada. Por su preocupación, por el peso de todo lo que viene sufriendo la iglesia, de todo lo que están sufriendo las iglesias en Asia y todas las luchas que están teniendo, los problemas y el pecado y la persecución. ¿Cómo que no hay ninguno digno? Y Juan ve finalmente a alguien que se acerca y toma el libro de la mano del Padre, del que está sentado en el trono. Y es muy interesante que en ese texto no es la presentación de Jesucristo que vamos a ver en el capítulo 1 de este guerrero victorioso, de este juez, sino que Juan ve, sí hay en victorioso, pero ve a un cordero inmolado. Ve al Hijo, pero lo ve como el Hijo que sin pecado fue matado, acuchillado, si se quiere, sacrificado para la redención de las naciones. Noten cómo dice el versículo 9 del capítulo 5, empiezo en el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, noten, doxología por medio de himno, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús vino a la tierra como el Cordero que quita el pecado del mundo, que liberó, que redimió a creyentes de toda lengua, tribu, nación, por medio de su sangre. Si hoy te arrepientes de tu pecado y crees que Jesús, el Hijo de Dios, murió en tu lugar para perdón de pecados, serás salvo. Su sangre, su muerte fueron un precio alto, pero fue suficiente
para otorgarte perdón y reconciliación con el Dios que te creó. Puedes conocer a este Dios eterno, inmutable. Puedes ser de alguna manera lleno del Espíritu, este Espíritu que Dios usa en nosotros para darnos convicción de pecados, pero también para la eficacia de la palabra en nuestras vidas. Y también puedes conocer a Jesucristo, el testigo fiel, al primogénito de entre los muertos, al soberano sobre los reyes de la tierra. Lo puedes conocer, puedes tener una relación con Él y tener esta esperanza presente y futura. Pero llegas a Él quebrantado ante el Cordero, ante el Hijo, quien fue inmolado, sacrificado por nosotros y tomó nuestro lugar para que nosotros podamos ser redimidos, perdonados de nuestro pecado y trasladados de las tinieblas en las que vivimos al reino de su amado Hijo, a la vida eterna, pero solo por medio de la fe y el arrepentimiento de pecados. Y si tienen preguntas de eso hoy, no se vayan sin hablar con uno de nosotros, los ancianos, con un hermano de la iglesia que conoce bien el Evangelio. Entiendan, pregunten, sepan y luchen con esto, porque su eternidad depende de esto. Su vida depende de esto. Esto es lo más valioso que uno puede conocer y abrazar en la vida. Oremos. Dios Padre, Hijo y Espíritu, damos gracias por la palabra que es tan preciosa, tan eficaz. Damos gracias que desde Génesis a Apocalipsis tú has inspirado para que nosotros seamos llenos, fortalecidos de tu revelación, de quién eres, de qué has hecho. Y Señor, al trazar y al estudiar un pasaje como el de hoy, queremos, Señor, ser inspirados, animados por la fuerza que hay detrás, Señor, de nuestra redención, nuestra salvación, pero también ahora de nuestro día a día, de nuestra santificación, de nuestro esfuerzo. Estás tú, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, a favor nuestro, dándonos gracia y paz. Y al saber esto, Señor, queremos, como Juan, estallar en adoración de ti, en adoración de el Señor Jesucristo que permitió que todo esto fuese posible, que nos redimió de nuestros pecados, que nos ama. Señor, que miramos aún al entender que nos ha hecho un reino y sacerdotes y que en el futuro también, Señor, podemos reinar contigo. Nos das esperanza desde el pasado hasta el futuro. Y te adoramos por eso, nuestro Dios, grande, fuerte, Dios nuestro. Y es en el nombre de Cristo. Amén.